Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar paso a la tercera conferencia plenaria titulada Computación cuántica de la investigación científica al mercado de alta tecnología, a cargo del doctor Salvador Elías Venegas Andraca, investigador principal del Unconventional Computing Lab del Tecnológico de Monterrey, UNAM. El doctor Salvador Elías Venegas Andraca es pionero de la computación cuántica en México y una autoridad mundial en el área. Es doctor por la Universidad de Oxford, realizó una estancia postdoctoral en Harvard, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y miembro de la Quantum Economy Network del Foro Económico Mundial. Es autor de libros fundamentales como Quantum Walks for Computer Scientists y cuenta con más de 3.000 citas en su campo. Su labor integra la academia y la industria, centrándose en algoritmos cuánticos, caminatas cuánticas, ciberseguridad y el análisis del mercado emergente de tecnologías cuánticas de alta especialización. Recibamos al doctor Salvador Elías Venegas Andraca con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, agradezco. Gracias a todas y todos por estar aquí. Permítanme que ponga, ahora sí. Tengo 50 minutos, ¿verdad? Qué vale, muchas gracias. Bueno, de entrada quiero agradecerles de todo corazón que me hayan esperado. Ha sido un día... Hay una película de Michael Douglas, cuyo nombre nunca recuerdo, pero es un viaje que tiene que ser en Los Ángeles. Sale de su casa, ya sea en bañadito, corbata, camisa, ¿no? Y conforme va cruzando Los Ángeles, le pasa de todo. Termina peleándose con unos pandilleros, agarrando a balazos un McDonald's, bueno. Más o menos así, porque del campus Ciudad de México, que es de donde vengo, estuvo la cosa de verlo y no creerlo, ¿no? Pero les agradezco muchísimo que hayan esperado, aquí estoy, y pues espero que esta plática sea de su agrado, ¿no? Siéntanse con la libertad de preguntar lo que quieran. Si es de la plática, pues mucho mejor, ¿no? Pero de veras. Bueno, pues aquí están mis datos de contacto. Mi nombre completo es Salvador Elías Venegas Andraca. Efectivamente trabajo para el Tecnológico de Monterrey, tengo muchos años de trabajar ahí. Este año cumplí 20 de trabajar como profesor de planta. También tengo el honor de ser profesor de cátedra de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues mi trabajo básicamente es, digamos que a lo largo del día voy cambiando de cachuchas. Perdón, me pongo una que es la de académico, ¿no? La del TEC, cuando me toca clase en la UNAM. La de investigador, que lo que hago en esa línea es básicamente trabajar con mi grupo en 3 grandes temas. Uno de ellos es en entender propiedades básicas de los algoritmos cuánticos, para trabajar también, para atacar problemas fundamentales de la ciencia computacional, como por ejemplo el problema CASAT y otros. La segunda línea tiene que ver con aplicaciones, con uso y desarrollo de algoritmos cuánticos para entender y resolver problemas de otras áreas. En esta línea, por ejemplo, uno de los trabajos más recientes que tenemos es el desarrollo de algoritmos basados en caminatas cuánticas, tema que voy a tocar ahorita rápidamente, para comprender la estructura de un tipo de redes biológicas que se llaman redes de genotipos. Son básicamente redes de mutaciones en especies individuos de varias especies, y hay una serie de retos computacionales, matemáticos, físicos y biológicos que abordamos en esta investigación. Y la tercera línea es el puente con la industria. Yo de formación soy ingeniero en sistemas electrónicos, y yo soy un fiel convencido de que la razón por la que los científicos y los ingenieros que nos volvemos científicos hacemos investigación es simple y sencillamente porque eso satisface nuestros corazones, y con eso basta, ¿no? Con eso basta para dedicar nuestra vida a ello. Pero hay un elemento también ahí adicional, que es los recursos que empleamos para hacer investigación. Ven, entonces, si uno llega con un contribuyente cualquiera y le dices que yo quiero que me des dinero porque no tienes idea de cómo me satisface el corazón encontrar unas integrales, pero así que hasta brincan, ¿no? Me dirá, pues qué bueno, pero con tu dinero, no con el mío. ¿Lo ven? Uno tiene, yo pienso que es pues digamos, una obligación, sí, pero también una muy buena razón de vinculación con la industria, con la sociedad, explicar lo que hacemos y buscar cómo servir a nuestra sociedad, cómo generar beneficios de diferentes tipos, ¿no? De desarrollo de tecnología, económicos, de generación de empleos, porque al final
Cuando uno termina estudios de licenciatura, maestría, doctorado, pues hay que poner el pan sobre la mesa, ¿no? Si está uno solo, si tiene uno hijos, familia, etcétera, ¿no? Padres que dependan de uno, en fin, ¿no? Y ese pan sobre la mesa no viene porque uno diga, traigo aquí 3 libros, ¿no? Deme 2 de Bimbo, ¿no? Tienes que cambiarlo por dinero, ¿no? Y entonces generar empleos, generar buenos empleos en los que haya necesidad de tener ingenieros científicos bien formados en las diferentes disciplinas y que tengan un buen valor de mercado, es una de las cosas que en México es una cuenta pendiente, no lo hemos logrado hacer bien y realmente depende de nosotros lograrlo. ¿Ven? Hay impedimentos, como en todos los tiempos, ¿no? De carácter gubernamental, de carácter legal, pero también es cierto que si de alguien depende transformar la sociedad de nuestro país, es de quien hemos tenido el privilegio de ir a las aulas universitarias y formarnos como personas pensantes. Así es que bueno, esa es la tercera línea de trabajo de mi grupo, y ahí en particular tenemos un vínculo muy fuerte con el Foro Económico Mundial, del tema del que voy a hablar también, que consiste en esencia en estudiar los diferentes impactos sociales, económicos de la tecnología cuántica, entre todo un portafolio de tecnologías cuánticas, en diversos ámbitos. ¿Ven? Puede ser en carácter, por ejemplo, ramas de la industria, como veremos en uno de los papers que voy a mencionar, puede ser en términos globales, ¿no? ¿Cuánto representa, por ejemplo, el mercado de criptografía cuántica el día de hoy? ¿Cuánto se espera que represente dentro de 5 años? ¿Por qué? Porque si uno le dice, oye, tienes que aventar, o te propongo que te aventes una especialización, una maestría en criptografía cuántica, son 2 años, ¿verdad? Y dice, oye, pues suena bien, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? No, pues es gratis, entonces una colegiatura, o bien hay becas, ¿no? Pero le tienes que invertir 2 años, ¿no? Y después uno dice, no, pues no hay nada que hacer con esa maestría, ¿no? Pero qué padre que aprendimos. Pues sí, qué padre que aprendimos, pero ¿qué más podemos hacer con ello? ¿Lo ven? Entonces, la idea básica es estudiar estos mercados para desarrollarlos. El cómputo cuántico y la tecnología cuántica son mercados que están empezando, ¿ven? Lo vamos a ver ahorita, son mercados, lo que llamaría el Boston Consulting Group, son cielos azules. Hay muchísima oportunidad de empleo, de desarrollo de emprendimiento, de consultoría, en fin, es un mercado muy grande que apenas están haciendo. Entonces, para nosotros, formados en las ciencias duras, ¿no? Que es indispensable estar formado así para poder entrar a este tipo de tecnología, pues es un mercado muy interesante de crecimiento. Bueno, vamos entonces a trabajar con la plática. Si ustedes desean bajar esta presentación, así como algunos de los papers que voy a mencionar a lo largo de la sesión, con todo gusto, ahí está, tanto el QR como el TinyURL los va a llevar a un Dropbox, un folder Dropbox de mi espacio, entonces pueden bajarlo. Si ahorita no tienen tiempo, o si dicen, a ver, ¿qué dice este cuate? A ver si me convence. Al final, les pongo la misma información, ¿okay? Para que puedan bajarlo. Y quisiera ahora agradecer a Eliseo. Eliseo, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Gracias a los organizadores del evento, porque yo sé bien, porque he organizado muchos eventos a lo largo de mi vida, lo complicado que es organizar un evento en el que además pues se hace con 3 pesos, 2 corcholatas y 3 tarántulas de hule, ¿no? Porque esa es la lógica de la Academia Mexicana. Y a pesar de esas restricciones, hacemos el mejor esfuerzo por llevar a los estudiantes y a los colegas pláticas de alta calidad. Espero que pidan eso de la mía y de veras de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias. Y también agradezco al TEC porque por alguna razón me han soportado 20 años, yo creo que les caigo bien. Sí les caigo muy bien. El TEC es mi casa, yo estudié en el TEC la carrera, estuve becado toda la carrera en el Campus Estado de México, regresé a terminar el doctorado, el TEC pagó los gastos de mi postdoctorado, después la fundación de mi grupo de investigación. Hice una segunda maestría, porque mi camino fue, decía yo, sistemas electrónicos en el TEC, después me fui a Oxford, hice una maestría en visión computacional, el doctorado en física cuántica, en cómputo cuántico. Regresé a México, hice el postdoc en Harvard y después regresé a México otra vez e hice un MBA en la Escuela de Negocios del TEC, y eso pues también lo pagó el tecnológico. Entonces la verdad es que es una relación de muchos años, de mucho cariño, y pues le agradezco mucho al instituto que me soporte, ¿no? Porque sí soy medio políticamente incorrecto a veces, ¿no? Bueno, miren, vamos a hablar para empezar del ecosistema de hardware y software en materia cuántica. Bien, existen básicamente 3 verticales de este ecosistema, que son cómputo, comunicaciones y sensores. ¿Bien? Y el vínculo entre estas, bueno, digamos un elemento transversal, es criptografía. La cosa está así.
¿Por qué queremos tener, fíjense, la primera pregunta es ¿por qué querríamos tener sensores cuánticos, redes cuánticas y computadoras cuánticas si ya tenemos sensores de física clásica, ya tenemos redes digitales y ya tenemos computadoras digitales de alto poder? ¿Por qué queremos hacer algo así? La respuesta básicamente es que la tecnología cuántica en sus distintos ámbitos provee de capacidades que no encontramos o que sabemos que son imposibles de encontrar en la tecnología digital o la tecnología que emana de la física clásica. Un buen ejemplo de sensores, que de hecho voy a tocar ese tema muy al final otra vez, cuando hable de la tecnología cuántica que se hace en México, es el desarrollo de gravímetros. Esto es de sensores que detectan pequeñísimos cambios en el campo gravitacional de una zona. Acaba de haber un temblor, ¿no? Bueno, en los epicentros, una cosa que saben los sismos, la gente que se dedica al estudio de sismos, es que alrededor del epicentro de un temblor hay pequeñísimas variaciones del campo gravitacional un periodo anterior, unas cuantas horas, a lo mejor un día antes de que se dé un terremoto o un temblor, ¿no? No tiene que ser un terremoto. Pero censar esos pequeños cambios es o muy difícil o imposible por la sensibilidad del sensor utilizando sensores clásicos. Sucede que los sensores cuánticos son particularmente buenos para detectar ese tipo de cambios. ¿Ven? Ahora, la información cuántica es como una buena forma de decirlo en español mexicano, es la información cuántica es como un jarrito de tlaquepaque. Apenas lo tocamos y se rompe. ¿Ven? Es súper frágil. Entonces, la información que capturamos con un sensor, después la tenemos que comunicar, la tenemos que transmitir, ya sea para su procesamiento en computadoras digitales o en computadoras cuánticas, dependiendo, en combinaciones, ¿ven? Porque la tecnología cuántica no se espera, nunca fue pensada, ni en el inicio ni ahora, para ser sustituto de la tecnología digital o de otras tecnologías. Es una tecnología que va a convivir, que va a coexistir, ¿no? Haciendo una combinación ecléctica, lo mejor que hace la computación cuántica sumado a lo mejor que hacen las computadoras digitales y en bien, ¿ven? Entonces tenemos que transmitir, sí, ahí está. Tengo que transmitir la información del sensor a través de redes cuánticas, bueno, a través de redes, ¿okay? Quiero redes cuánticas, ¿por qué? Porque estas preservan la información que quiero transmitir. Y después pues la proceso ya sea una computadora cuántica, una digital o una combinación de esas, ¿ok? Ahora, esto de por sí es ya un ecosistema súper poderoso. Vamos a ver en unos minutos algunos ejemplos de por qué digo que es bastante poderoso. Pero además del poder del cómputo cuántico y de la tecnología cuántica per se, es importante ver el contexto en el que esta tecnología nace y crece, que es en el contexto de tecnologías ya bastante maduras como la inteligencia artificial, la robótica, la ciberseguridad, la bioinformática, todas ellas con un piso común o con un vínculo común, que es el cómputo de alto desempeño. Cuando queremos simular algoritmos cuánticos podemos utilizar en muchas ocasiones plataformas de alto desempeño, en otras no podemos, pero en fin, hay campo, ¿no? para decidir qué queremos simular o no en una plataforma de HPC. Y lo mismo con las otras disciplinas. ¿Ven? Inteligencia artificial, la que hoy conocemos, es imposible de llevarse a la práctica si no tenemos al menos un GPU. Lo mejor es que tengamos como 1000, ¿no? Pero si tenemos al menos un GPU, pues ya avanzamos. Y así nos vamos, ¿ven? Entonces, el poder de la tecnología cuántica crece aún más cuando lo combinamos con otras tecnologías, algunas de ellas ya bastante maduras como la inteligencia artificial y otras en pleno crecimiento como la ciberseguridad. El punto que quiero subrayar es que nos encontramos, pienso yo, en un escenario similar al que hubo hace 100 años, a inicios del siglo XX, en el mundo de la tecnología y en ese entonces en el mundo de la ciencia. Fue en esos primeros 25 años cuando nacieron la relatividad especial, la relatividad general, la mecánica cuántica, ¿no? Y lo que provocó todo este conocimiento en las ciencias y otra en las artes, fue una nueva concepción del mundo, una nueva forma de entender el mundo, de crear tecnología y de vivir entre nosotros utilizando esa tecnología. Yo pienso que eso es precisamente lo que va a suceder con estas combinaciones. ¿Cómo va a ser? Quién sabe, ¿no? Pero lo que sí es que, por ejemplo, el tema de ciberseguridad tiene relaciones íntimas, o sea, muy fuertes, tanto para bien como para no tan bien con la tecnología cuántica, y entonces entender cómo funcionan estas tecnologías, cómo conviven y cómo pueden representar entre ellas vulnerabilidades o bien fortalezas, es un elemento fundamental pues, para poder, de nuevo,
generar ciencia, generar conocimiento y generar empleos. Bueno, ahora, un tema importante también a decir aquí es que la tecnología cuántica, en realidad son las tecnologías cuánticas y tienen diferentes niveles de madurez. ¿Ven? Por ejemplo, si uno quiere, uno de los productos estrella de la tecnología cuántica son generadores de números aleatorios. Pero es algo que se ha estudiado ya desde hace mucho tiempo. El primer generador de números aleatorios que yo vi con tecnología cuántica fue en 2011, si la memoria no me falla, en Cambridge. Y era una caja, haga de cuenta como una caja de zapatos, un poquito más chica, como de 6 kilos, ¿no? Aparatosa, ¿no? Que se conectaba a una computadora. ¿Qué era lo que tenía dentro esa caja? Tenía un sistema de óptica cuántica que a través de mediciones de sistemas cuánticos generaba números aleatorios. Al paso del tiempo, la misma empresa que produjo esta caja, que se llama ID Quantique, es una empresa suiza, produjo un USB que por 450 euros en 2017, 18 por ahí, hacía lo mismo que la cajota, pero la cajota costaba 10,000 euros en 2011. Y desde 2020, en una línea de teléfonos de Samsung que se llama Galaxy A Quantum, que se produjo sobre todo y se vendió en Corea del Sur, viene ya un chip ahí adentro. Y es un chip cuántico, eso da de cuenta un super mini laboratorio de óptica cuántica que genera números aleatorios. Y ya se utiliza en un teléfono celular como cualquier otro sistema. De hecho, yo pienso que esa es una impronta del éxito de una tecnología, que la usemos sin saber que la estamos usando. ¿Lo ven? A la mecánica cuántica le pasó lo mismo con los teléfonos celulares y con todos los sistemas de semiconductores. Los usamos sin saber, forzosamente, digo, nosotros sí sabemos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la gente que usa computadoras no tiene la menor idea de cuál es la física de lo que está ahí adentro, pero sin la mecánica cuántica habría sido imposible construir esas máquinas tal y como las entendemos hoy. Así es que la criptografía cuántica y en particular la generación de números aleatorios son un buen ejemplo de una tecnología ya bastante madura que se puede comprar si uno quiere en este momento para utilizarla para diferentes aplicaciones. Las computadoras cuánticas no están todavía ahí. Las computadoras cuánticas que hoy tenemos pues andan, miren, por establecer un parangón con la tecnología digital, las computadoras cuánticas de hoy son más o menos, en términos de madurez tecnológica, como los mainframes de los 80s, de principios de los 80s. Son máquinas grandotas, pesadas, costosas, pero ya existen. ¿Ven? Y eso es una cosa maravillosa. Yo cuando comencé a trabajar en computación cuántica en Oxford, no había computadoras cuánticas, así punto, no había computadoras cuánticas. Había un prototipo con tecnología NMR que había en uno de los laboratorios de la universidad. Es una tecnología que no es escalable, entonces todo el mundo sabía, bueno, no todo el mundo sabía, pero sí se conjeturaba que era no escalable y después se demostró que no era escalable. Pero el punto es que cómo construir una computadora cuántica en ese entonces era una pregunta para la cual no teníamos muchas respuestas. De hecho, en ese entonces si uno le preguntaban como para cuándo crees que hay una computadora cuántica, si uno respondía mañana, en 50 años, en 100 años o un número complejo, era exactamente lo mismo, porque nadie tenía la menor idea del tiempo que nos iba a tomar resolver los problemas de carácter de física aplicada y de ingeniería que se tenían que resolver. Pero sí que desde un principio supimos que no había impedimento físico, un no-go theorem, que impidiese la construcción de computadoras cuánticas. Es una cuestión, y siempre ha sido una cuestión de dinero, de talento, de recursos en general. Así es que, como era de esperarse en una disciplina en la que se han vertido millones y millones de dólares, hoy las computadoras cuánticas que tenemos, fíjense, yo comencé a trabajar en ese tema en 2002. 24 años después y desde 2017 con IBM, las computadoras cuánticas existen, se pueden utilizar, insisto, son pesadas, tienen errores, pero ya existen. Y el hecho de que existan es una invitación, y es un tema que también voy a abordar, a que la comunidad científica haga uso de estas máquinas. ¿Por qué? Porque, piensen ustedes, si tú eres en un momento como directores, como el CEO de IBM o de cualquier otra compañía que produce ese tipo de hardware, dicen, a ver, le invertí el año pasado pues como 500 millones de dólares a esta cosa. ¿Y qué logré? Ya tenemos 127 qubits jalando, todavía hay problemas de corrección de errores, pero ya las máquinas son, me dicen mis ingenieros, son 10% más maduras hoy que el año anterior. Muy bien. Oye, ¿qué dice la comunidad científica? ¿Qué dice la gente que no trabaja para IBM?
A esos no dicen nada porque no las usan. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué harían ustedes? Dirán, no, pues a la banda no le interesa, ¿no? Pues le reducimos el presupuesto y mejor lo dedicamos pues a ciberseguridad, a dragones digitales o a ver qué se nos ocurre, ¿no? Pero si hay interés de la comunidad y utilizamos esas computadoras, ¿qué va a pasar? Que la empresa va a tener un incentivo para meter dinero más. Y ese punto es bien importante porque la investigación de punta en computación cuántica no se hace hoy en universidades. Se hizo en universidades durante mucho tiempo. Pero la investigación de punta, particularmente en el hardware, entonces en la parte física que se requiere para hacer una computadora cuántica, se hace en empresas, ¿no? Se hace en combinación, en cooperación con universidades, pero quien tiene en la mano, quienes tienen el dinero y el liderazgo de esas áreas, son compañías. ¿Ven? Son compañías que no, o sea, vamos, no son una tienda de abarrotes, ¿ven? O sea, no es que hoy compren un kilo de jamón para mañana sacarle ventaja, un beneficio a ese kilo de jamón. Las compañías entienden que pueden ser inversiones de 30, 40, 50 años, pero tiene que haber incentivos en el camino que hagan que la compañía diga, ah, mira, pues va bien la cosa, ¿no? O sea, la comunidad tiene una buena opinión, ya hubo alguien que sacó una buena aplicación, ¿sí lo ven? Pues por eso es muy importante que nosotros, que la comunidad científica, usemos esas máquinas. De hecho, IBM acaba de sacar una convocatoria, que seguramente la escucharon, de la creación de una comunidad cuántica aquí en México. Esa es una super noticia, la verdad que es una super noticia, porque hace 10 años IBM estaba concentrado en el mercado estadounidense y tantito en el europeo. Y hay compañías de computadoras cuánticas hoy por hoy que no están interesadas, y lo han dicho abiertamente, no están interesados en América Latina. Sus razones tendrán, pero IBM sí lo está, con otras organizaciones. Entonces para nosotros es momento de levantar, de brincar, si decía, a ver, yo quiero usar esa tecnología porque nos conviene a todos. Bueno, la computación cuántica y la tecnología cuántica en general han logrado tener ya alcance en diferentes disciplinas, ¿ven? O sea, el desarrollo de computadoras cuánticas, de tecnología cuántica, de las 3 verticales que les mencioné, llega mucho más allá del ámbito, digamos, cerrado de la computación cuántica. Tenemos ya desarrollos interesantes en biología, salud, ciberseguridad, inteligencia artificial y otras disciplinas más. ¿Okay? Entonces, eso pues es de nuevo un incentivo para pensar en aplicaciones, para pensar en nuevas formas de utilizar computadoras cuánticas y tecnología cuántica en general en estas áreas y generar resultados interesantes. Bueno, ahora el ecosistema tiene también inversionistas, compañías globales, o compañías que han pasado de ser pequeñas a grandes, gobiernos que le invierten un montón de dinero. La Unión Europea le invierte cientos de millones de euros. El Reino Unido, de hecho, la primera inversión, la primera ola de inversiones de dinero público por parte del Reino Unido fue hace como 10 años. Le invirtieron como 1.500 millones de libras, algo así, en el desarrollo de sensores y comunicaciones. Y después, ahora en esta segunda etapa, están construyendo ya computadoras cuánticas. Eso es importante mencionarlo porque, miren, fuera de los Estados Unidos, no existe ningún país en el mundo que tenga el punch financiero y el punch de talento que le permita cubrir toda la cadena de valor de las tecnologías cuánticas. Con los Estados Unidos es una cosa excepcional, pues por el dinero que tienen las universidades, las empresas. La gran mayoría de las empresas que producen hardware cuántico son compañías estadounidenses, ¿no? Pero países, inclusive países poderosos con una larga tradición científica, como el Reino Unido, Francia, etcétera, tienen que escoger qué partes de la cadena de valor son aquellas en las que pueden generar valor y en consecuencia tener beneficio de distintos tipos, ¿no? Pues en el caso del Reino Unido, fue como lo diseñaron. En el caso de América Latina, por ejemplo, Brasil tiene ya una iniciativa nacional de tecnologías cuánticas centrada en algoritmos cuánticos y comunicaciones. Chile anunció el año pasado que iba a hacer una inversión de algunos millones de dólares para crear una computadora cuántica en su territorio. Y son los 2 únicos países que tienen hoy en América Latina una iniciativa nacional de tecnologías cuánticas. De México, ahorita hablamos. Bueno, esta línea de tiempo se las pongo porque de estos 8 científicos que están aquí, que son los padres en primera y segunda generación del cómputo cuántico, 7 siguen vivos y trabajando. El único que desgraciadamente ya no está con nosotros es Richard Feynman. Los demás, insisto, no nada más están felizmente vivitos y coleando, sino siguen trabajando. Y eso es un indicador así clarísimo de las grandes oportunidades que hay en el mundo de la computación cuántica y de la tecnología cuántica en general, ¿ven? Porque si quienes fundaron las áreas siguen trabajando en ellas, pues llevamos muy poco tiempo de desarrollo.
y en consecuencia pues hay un montón de oportunidades. Van a ser algunas de las compañías que están en el área, y ahora, habiendo terminado con esto, que espero haberlos motivado para decir, ahora sí quiero saber más de la parte técnica, ahí vamos. Vamos a comenzar con una definición. El cómputo cuántico, hay varias formas de definirlo. Por ejemplo, David Deutsch, uno de los que están aquí, este hombre, yo tuve el gusto de conocerlo en Oxford, estábamos de hecho en la misma oficina, yo me sentía así, wow, ¿no? Yo lo veía y decía, a ver, si es humano. David Deutsch es un físico teórico de súper altos vuelos, que para él la computación cuántica, en sus palabras, es un área de pruebas. La intención, el objetivo que perseguía David en el estudio de la computación cuántica era utilizarla como una zona, como un laboratorio, en el cual pudiese él encontrar elementos que validasen la interpretación de la mecánica cuántica que es de su agrado, que es la interpretación de los universos múltiples. Entonces es la versión de definición de computación cuántica que podría tener un físico teórico como David. Pero un computólogo como yo, esa es una forma de definirlo. Es un área multidisciplinaria en la cual desarrollamos tanto hardware como software, o sea, computadoras y algoritmos, ambos regidos con la estructura matemática de la mecánica cuántica. El cómputo cuántico tiene, digamos, muchas aportaciones al pensamiento computacional desde distintas perspectivas. Una de ellas es, de hecho, regresar a los orígenes de la computación. Cuando la computación nació, cuando Alan Turing estaba trabajando en los modelos matemáticos, ¿no?, que derivaron del paper del 37, y después unos años más adelante, cuando construyó la primera computadora en Manchester, yo pienso que Alan Turing era un matemático, bueno, lo que decía es su novedad, ¿no? Era un matemático brillante, pero además con alma de ingeniero, porque le gustaba armar cosas, o a lo mejor con alma de físico, ¿no?, como lo queramos poner, pero le gustaba meterle mano a las cosas, le gustaba armarlas. Y en varios de los documentos de Turing se percibe, ¿no?, el interés que él tenía en esta relación entre la parte física, entre lo que podemos construir y lo que la matemática nos permite idear que podemos construir. Pero al paso del tiempo, de hecho muy rápido, la computación, la teoría de la computación, dejó la parte física y se convirtió básicamente en una rama de las matemáticas discretas. Con el cómputo cuántico lo que sucedió fue un regreso a la pregunta de los modelos matemáticos que podemos construir, cuáles de ellos podemos hacerlos de manera tangible, cuáles de ellos podemos hacer en físico, ¿okay? Y de ahí la definición. Ahora, como seguramente, bueno, ustedes saben bien que la unidad básica de procesamiento en una computadora digital es un bit, un 1 o un 0, matemáticamente es un elemento de un espacio escalar con dos valores mutuamente exclusivos, y lo podemos implementar de un montón de maneras. Podemos utilizar un relay, que era como lo hacía mi abuelito, que era técnico en electrónica, podemos utilizar un transistor, podemos utilizar un apagador, en fin, hay muchas formas de construir el mismo sistema que matemáticamente es un elemento de un espacio escalar. Pero cuando trabajamos con computadoras cuánticas, la unidad básica de procesamiento es un qubit. Y los qubits tienen una definición matemática distinta. Son vectores, estrictamente hablando, son elementos de un espacio de Hilbert. Pero los espacios de Hilbert, como seguramente ustedes recuerdan, son espacios que pueden ser de entrada infinito dimensionales y también tienen características, por ejemplo, tienen la característica de la asociación de Cauchy, ¿no? Pero en el caso de la versión de los espacios de Hilbert que utilizamos en computación cuántica son más bien equiparables, son isomórficos a los espacios de números complejos de n dimensiones. Entonces, en el caso particular de los qubits, que son el hermano cuántico de los bits, son vectores que viven en un espacio complejo de dos dimensiones definido sobre el campo de los números complejos. Ahora, uno diría, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué usamos complejos? Porque es una herencia de la mecánica cuántica. Porque heredamos de la mecánica cuántica el uso de números complejos. Bueno, ahora, habiendo definido qué es un bit y un qubit, una pregunta interesante es cómo construimos un algoritmo cuántico y por qué querríamos construir un algoritmo cuántico. Y la respuesta es porque podemos construir algoritmos basados en las reglas de la mecánica cuántica que tengan cierta ventaja respecto de los sistemas que ya conocemos. Esa ventaja típicamente se traduce como más rápido. ¿No? Es decir, que un algoritmo cuántico es más rápido que un algoritmo digital.
Pero la definición de más rápido tiene de hecho dos formas de entenderse. La primera de ellas es hacer uso del hardware al que tenemos acceso. Por ejemplo, supongan ustedes lo siguiente: tenemos un problema que podemos paralelizar, es un problema que en principio es paralelizable, y tenemos en la computadora digital a la que tenemos acceso hardware, ¿no?, que puede correr algoritmos paralelos. Por ejemplo, tenemos un GPU, ¿no?, tenemos varios GPUs, o tenemos CPUs con varios cores. El punto es que podemos hacer procesamiento en paralelo si yo quiero en ese hardware. Si yo quiero hacer procesamiento en paralelo, tengo el hardware y el problema que quiero resolver es paralelizable, pues hombre, se espera que haga eso, estamos de acuerdo, que lo paralelice. Esto es, que haga uso de las características del hardware al que tengo acceso para resolver el problema de manera eficiente. Eso en el mundo cuántico fue a lo que nos dedicamos durante los primeros 30 años de la disciplina. Fue en entender cómo utilizar el hardware para poder hacer cómputo. Esto que tenemos aquí es una expresión sucinta, es una expresión compacta de uno de los principios fundamentales del desarrollo de algoritmos cuánticos, que es el paralelismo cuántico. La idea básica del paralelismo cuántico, fíjense, no importa si esas matemáticas, bueno, las matemáticas sí las entienden, pero el contexto computacional no forzosamente, pero es fácil de visualizar, ¿ven? Tenemos n unidades básicas de procesamiento, n más 1 qubits, que vamos a hacer pasar por n más 1 compuertas. Eso es lo que significa esta primera parte, ¿ok? Ahora, lo que tenemos después de la primera flechita es un sumatorio con una cantidad exponencial de términos, ¿ok? Esto es la aplicación, fíjense ustedes, la aplicación de n más 1 compuertas a n más 1 qubits produjo un sumatorio con una cantidad exponencial de términos. Eso suena medio raro, ¿no? Claro, no es raro si uno sabe mecánica cuántica o si uno sabe álgebra lineal. ¿Por qué? Porque este resultado es consecuencia directa de la naturaleza matemática de la mecánica cuántica. Pero más aún, después de este primer paso, el siguiente consiste en aplicar una compuerta que llamo UDF, que es básicamente una compuerta que calcula conforme a las reglas de la mecánica cuántica a una función f, ¿ok? Y el resultado de la aplicación de esta compuerta es el mismo sumatorio, pero ahora en este segundo término tengo el valor de la función f para cada uno de los valores de i, que va desde 0 hasta 2 a la n menos 1. Entonces, esta ecuación o este conjunto de esta derivación es la expresión matemática del uso de las características del hardware cuántico. ¿Lo ven? Puede ser superconductores, de sistemas de óptica cuántica, de átomos neutros, de lo que uno guste y mande, ¿okay? Aquí la plataforma tecnológica específica no es muy importante. Lo que importa es que estoy haciendo uso de la naturaleza paralela, básicamente estoy haciendo uso del principio de superposición, ¿okay?, que tienen los sistemas cuánticos, y que cuando los uso como un recurso computacional, lo que obtengo es este tipo de resultados, ¿ok? Ahora, ¿ustedes qué pensarían de alguien, de un programador, de un ingeniero, de un científico, que teniendo un problema que se puede paralelizar? El programador sabe paralelizar, conoce, por ejemplo, las herramientas de paralelismo de Python, por ejemplo, ¿ok? Y tiene además acceso a una computadora cuántica que puede correr procesos en paralelo, y efectivamente así lo hace. Uno diría, bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, es un programador competente en el sentido de que entiende lo que está haciendo. Pero si el programador en verdad es muy, muy competente, uno esperaría algo más, que es el uso de técnicas meta-algorítmicas para sacarle más provecho aún a esas capacidades del hardware. Por ejemplo, si yo quiero resolver el problema del agente viajero, pues hay muchas formas de hacerlo. El problema del agente viajero, para quienes no lo conozcan, es fácil de describir. Piensen ustedes en un conjunto de ciudades, Ciudad de México, Mérida, Monterrey, Culiacán, Acapulco, etc. ¿Okay? Y yo quiero viajar, saliendo de la Ciudad de México, quiero viajar a 50 ciudades en la República Mexicana. ¿Okay? Quiero regresar a la Ciudad de México, y además, como yo soy agente viajero, los viajes me cuestan a mí. Entonces yo quiero mantener el presupuesto del viaje al mínimo posible, ¿okay? El problema del agente viajero, traducido en matemáticas, es dado un grafo conectado, del cual yo quiero visitar todos los nodos de ese grafo, partiendo de un nodo y regresando al mismo. Quiero conocer la ruta más corta que me permita hacer ese proceso que acabo de decir, ¿ok? Bueno,
El problema del agente viajero lo puedo resolver con es un problema fácil de describir y de hecho es un problema fácil de resolver. Basta con que haga el listado, que piénselo así. Tengo la ciudad de la que salgo, ¿ok? Supongan que son n más 1 nodos, ¿no? En ese grafo. Entonces, tengo la ciudad de la que salgo, ¿cuántos nodos me quedan? N, ¿no? Entonces, puedo viajar a n nodos. Y después de ese nodo que yo escoja, ¿a cuántos puedo viajar? A n menos 1. Y así nos vamos, ¿ven? Entonces, el número total de caminos que yo podría seguir crece factorialmente respecto del número de ciudades que deseo visitar. Eso es fácil de entender y de hecho es la solución de algoritmo de fuerza bruta del agente viajero. Hago un listado de todas las posibles trayectorias. El problema de ese método es que la cantidad de trayectorias va a crecer factorialmente y no alcanza la edad del universo, ¿ok? Otra forma mucho más digamos, ingeniosa de resolver ese problema es utilizar el algoritmo de Bellman, Held y Karp, que tiene complejidad exponencial en vez de tener complejidad factorial. ¿Es un algoritmo eficiente el de Bellman, Held y Karp? No. ¿Es un algoritmo menos ineficiente que el de fuerza bruta? Por supuesto que sí, porque el gap entre algoritmos factoriales y algoritmos exponenciales crece factorialmente, entonces es un horror. Bueno, el algoritmo de fuerza bruta no tiene ningún nombre asociado, porque se le ocurre a cualquiera, ¿no? Pero el algoritmo de Bellman, Held y Karp sí tiene 3 nombres, que son los nombres de 3 científicos que le pusieron como 10 años de estudio para hacer el algoritmo. O sea, es un algoritmo muy ingenioso. De hecho, Karp fue con Knuth quienes construyeron las nociones de NP completo y NP duro. Entonces, este algoritmo es un buen ejemplo del uso no nada más, o sea, del uso competente de hardware y del diseño de algoritmos sobre estrategias no triviales que permiten construir métodos para resolver problemas abiertos de manera más eficiente o menos ineficiente, según sea el problema que quiero resolver, ¿okay? Que con algoritmos de fuerza bruta o algoritmos, digamos, de derivación directa. ¿Okay? Esta parte, en el mundo de la computación cuántica, esto es el diseño de estrategias metaalgorítmicas, por ejemplo, el equivalente de programación dinámica, ¿no? De algoritmos egoístas, todas esas metodologías que conocemos para diseñar algoritmos, en el mundo de la computación cuántica, tema de investigación. ¿Ven? Entonces, quienes en la audiencia estén pensando en hacer un doctorado en el área y les guste la parte de algoritmia, ese es un área bastante, pues que te está esperando muchos resultados. ¿Ven? Uno de los problemas que tenemos en computación cuántica es que hay, en verdad, muchísimos problemas que abordar, pero no hay suficientes manos, ¿no? Porque se requiere pues, tener, pues la verdad, que lo ponga de esta manera, se requiere ser medio masoquista para que se dedicara a algo así, ¿no? Porque lo que hay que aprender es un montón, ¿ven? O sea, es matemática, es computación a muy buen nivel, física. Yo he escuchado varios colegas que dicen que no es importante, que no es fundamental aprender física para hacer cómputo cuántico. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa visión. Ahorita sí es muy importante. A lo mejor dentro de 30 años, como sucedió con la computación digital, hoy un ingeniero en sistemas computacionales pues no tiene que saber cómo funciona el hardware para poder programar, pero porque el hardware ya es súper maduro. Pero en nuestro caso, en el nivel de desarrollo que se encuentra en la computación cuántica hoy por hoy a nivel de hardware, pues se requiere todavía entender bastante física para poder programar estos sistemas. Bueno, ok, entonces, digamos, el panorama general para el diseño de algoritmos cuánticos es que tenemos que escoger primero un problema interesante. 2, tenemos que diseñar algoritmos cuánticos que tengan alguna ventaja, que típicamente significa hacerlo más rápido, ¿ok? Y pues eso es complicado porque el diseño de algoritmos no es nada sencillo, ¿no? Es un tema complicado. Y además, sumándole a eso, la mecánica cuántica es una rama de la ciencia que es muy poco intuitiva. ¿Ven? Hay fenómenos en el mundo de la cuántica que los físicos presentes conocen muy bien, que no tienen equivalente alguno con el mundo de la física al nivel, a las dimensiones en las que nosotros vivimos. Ven, por ejemplo, el fenómeno del tunelamiento, que es parte de lo que se utiliza en el diseño de computadoras cuánticas que llaman quantum annealers. Eso no existe en el mundo de la computación, dejen ustedes de la computación, no existe en el mundo de la física clásica. El tunelamiento es una propiedad exclusivamente cuántica hasta donde sabemos. Igual el tipo de correlaciones que se llaman entanglement, las correlaciones cuánticas, tampoco existen en el mundo de la computación digital y en el mundo de la física clásica en general. Entonces, entender, aceptar que existen estas cosas y utilizarlas como recursos computacionales, pues toma su tiempo y es parte de las dificultades que hay que superar, ¿no? Para hacer algoritmos cuánticos.
Ahora, la gran ventaja pues es que es padrísimo hacer este tipo de cosas, ¿no? Uno se divierte mucho y además si uno le da el clavo, pues ahí va su nombre, ¿no? Sí, pues le ponen su nombre al algoritmo, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Bueno, ok, ahora, miren, el diseño de circuitos cuánticos tiene similitudes y diferencias respecto al diseño de circuitos digitales. Similitudes son la información y el tiempo transcurren intuitivamente de la misma manera. La información fluye y el tiempo es una variable que puede transcurrir de manera continua, o sea, en un espacio como elemento de un espacio denso o de un espacio discreto, pero corre intuitivamente como corre con una computadora digital. ¿Okay? La gran diferencia que hay entre los algoritmos cuánticos y los algoritmos digitales es la herramienta matemática que empleamos para describir cómo se comporta cada uno de estos algoritmos. En el caso de la computación digital, lógica simbólica, ¿no? Tablas de verdad. En el caso de la computación cuántica, álgebra lineal. Eso es lo que vamos a utilizar en distintas formas, modalidades, pero en esencia es álgebra lineal y un poco de probabilidad. No es la única forma de hacer cómputo, no es la única forma de hacer cómputo cuántico y de hecho tampoco es la forma de circuitos o en sus variantes la única forma de hacer computación clásica. Otra forma de hacer computación cuántica es mediante el uso de ecuaciones diferenciales. Esta ecuación, los físicos presentes la conocen muy bien, es la ecuación de Schrödinger, y básicamente lo que esta ecuación describe es el comportamiento de un sistema cuántico al paso del tiempo. La ecuación de Schrödinger es la ecuación maestra que describe el comportamiento de computadoras cuánticas como los quantum annealers. El mejor ejemplo de quantum annealers que hay en el mercado son las computadoras de D-Wave, una compañía canadiense. Las computadoras cuánticas adiabáticas que no existen, pero que sí hay un modelo matemático teórico muy bien desarrollado, también funcionan sobre la base de la ecuación de Schrödinger. Las caminatas cuánticas tienen dos formas de escribirse, la discreta y la continua. La continua utiliza la ecuación de Schrödinger, es una ecuación muy utilizada en computación cuántica. ¿Ven? Para los computólogos es una herramienta un poco alejada de nuestra vida diaria. ¿Ven? Los computólogos pues típicamente somos muy buenos en matemáticas discretas, pero en la parte de ecuaciones diferenciales pues a veces llevamos cursos de ecuaciones diferenciales, pero generalmente se queda en la parte ordinaria. Y esta es típicamente una ecuación diferencial parcial. Ahora, ¿qué sucede? Que pues es un momento de alegría, ¿no? Porque tenemos la oportunidad los computólogos de aprender ecuaciones diferenciales parciales. ¿Y qué se puede hacer? A ver, ¿ustedes a qué dedican los sábados de las 4 de la mañana? Pues a hacer matemáticas, ¿no? Pues ni modo que a dormir, ¿no? Pues Dios nos libre de andar haciendo esas cosas. Entonces para los computólogos pues es una oportunidad, ¿ven? Igual que para un físico es una oportunidad de aprender teoría de la computación seria, ¿no? La parte formal, no únicamente programar, sino entender los alcances y los límites fundamentales de la computación digital. Bueno, ahora les decía esto de la computación clásica, que no nada más es digital, porque existieron, ¿no? en las décadas pasadas modelos alternativos de computación que desgraciadamente ya no fueron estudiados más, básicamente por razones políticas y económicas, pero hay una forma analógica de las computadoras en física clásica que se puede hacer con op-amps, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, una de las grandes contribuciones que en mi opinión tiene el cómputo cuántico es esta invitación a pensar en nuevas formas, en qué significa calcular, o usando el anglicismo, computar. ¿Qué significa hacer cálculos? Y sobre todo, ¿cuáles son los límites y las propiedades fundamentales de todo sistema de cómputo que impone la física del universo en el que vivimos? De hecho, siempre se me olvida cómo se llama este colega, pero el ganador del Premio Nobel de Química de 2024, que es el CEO de DeepMind, Hasabi, si la memoria no me falla, Denis Hasabi, así se llama. Denis, en una de las conferencias que dio después de ganar el Nobel, el trabajo de la compañía de Denis es una cosa fenomenal, ¿no? O sea, resolvieron una instancia muy importante del problema de plegado de proteínas. Es una compañía formidable en materia de inteligencia artificial. Y una de las cosas que él señaló en una entrevista que le hicieron después de ganar el Nobel, dijo, miren, yo pienso que las computadoras cuánticas, claro que van a existir, o sea, es cuestión de tiempo, dinero, lo que ya les dije, ¿no? Para que sean robustas. Pero además de eso, pienso que el cómputo cuántico es una invitación a que quienes hacemos cómputo entendamos más de las computadoras independientemente de la plataforma que empleemos. ¿Ven? A que entendamos, y además a que entendamos más sobre exactamente cuáles son las capacidades, los límites de las capacidades de las computadoras digitales.
Ven, porque la realidad es que en muchos problemas que tenemos en computación digital no conocemos los mejores resultados o los peores resultados que podríamos tener. Por ejemplo, un problema tan sencillo como multiplicar matrices. Si multiplicamos matrices, dos matrices de orden n, utilizando la definición del libro de texto, ¿qué complejidad tiene ese algoritmo? Es de n al cubo, ¿estamos de acuerdo? Si utilizamos el algoritmo de Strassen, ¿qué complejidad tiene ese algoritmo? N logaritmo base 2 de 7. Es ligeramente más rápido que el algoritmo de multiplicación del libro de texto, ¿no? Si usamos el algoritmo de… se me olvidó el nombre de este… ahorita les digo, pero hay como 7, 8 algoritmos de multiplicación de matrices que andan ahí, ¿no? Con diferentes tipos de complejidades. La gran pregunta que hay en esa área, que multiplicar matrices, tenemos cientos de años multiplicando matrices, ¿eh? La gran pregunta que hay es si se puede diseñar un algoritmo de complejidad cuadrática que multiplique matrices. Y nadie sabe. Entonces es un problema que no es un problema que puede entender un estudiante de preparatoria. Matemáticamente no es un problema complicado, pero computacionalmente nadie sabe la respuesta, ¿ven? Entonces yo pienso como Denis que efectivamente el cómputo cuántico es una invitación más a decir, a ver, ¿cuáles exactamente los límites de esto con lo que estoy trabajando, ¿no? ¿Hasta dónde puedo exprimirlo? ¿Cómo puedo combinar las tecnologías o los modelos computacionales para crear mejores algoritmos? Bueno, eso me lo voy a pasar. Nada más quiero decirles que hay varias plataformas para hacer cómputo cuántico, tanto para simular algoritmos cuánticos como para correrlos. Cuando yo comencé a estudiar el doctorado, había una plataforma que fue la que yo hice. Escribí un programa en C para simular algoritmos cuánticos en el clúster que había en Oxford y ¿no? Pero ahora, para fortuna de la humanidad, hay un montón de plataformas, entre ellas una que seguramente conocen muy bien y de la que les habló Claudia, supongo yo al principio, que es la plataforma de Qiskit. Es un super plataforma, es una cosa maravillosa Qiskit, pero no es la única. Existe también la plataforma de una compañía que se llama Xanadu. Esta es una compañía canadiense que produce tanto hardware como software y tienen un conjunto de librerías para machine learning que se llama Penny Lane, que son una maravilla. Y en fin, o sea, ya hay mucho mundo, hay mucho campo en el cual podemos probar ideas. Quantinuum, que es una de las compañías más exitosas de computación cuántica, de nuevo, tanto en hardware como en software, liberaron hace poco un lenguaje de programación que se llama Guppy, son como los pececitos estos, ¿no? Que también vale la pena explorar, ¿ver? Entonces hay un ecosistema de simulación y de ejecución de algoritmos cuánticos que podemos bajar, correr en nuestra computadora si tenemos un GPU mucho mejor, ¿ven? Pero es un área en la que ya hay mucho en dónde explorar, ¿eh? Y cómo avanzar haciendo investigación o desarrollos tecnológicos dirigidos a la industria. Bueno, les voy a hablar rapidísimo de caminatas cuánticas, todavía me quedan algunos minutos. Las caminatas cuánticas son un área a la que yo quiero mucho porque de hecho fue una buena parte de mi tesis doctoral que trabajé en ellas. Y a lo largo de mi carrera he trabajado en diferentes modelos de caminatas cuánticas. Entonces voy a platicar rapidísimo de qué se trata. Miren, las caminatas cuánticas son los hermanos cuánticos de las caminatas aleatorias. Pues el modelo más sencillo de caminatas aleatorias es, tengo una línea, ¿no? Con puntos y tengo un caminante cuyo movimiento sobre la línea va a estar dado con base en el comportamiento de un sistema de un sistema externo, que en este caso lo represento como una rana es el caminante y de aquí es una persona que está tirando un volado. Entonces si le sale a la persona águila, por ejemplo, la rana se mueve a la derecha, y si le sale sol, pues se mueve a la izquierda, ¿okay? Entonces si la rana comienza en 0 y tiramos la moneda, digamos 100, 1000, 10,000 veces o n veces, pues varias preguntas podremos hacer, ¿no? Una de ellas es, si yo tiro la moneda n veces, ¿cuál es la probabilidad de que la rana regrese al origen? ¿No? Si comenzó en 0, ¿cuál es la probabilidad de que termine en 0? O en menos n, o en n, ¿no? En fin, muchas de las respuestas a esas preguntas son dadas por la distribución binomial, que es la que describe el comportamiento del caminante sobre la recta, ¿ok? Una característica importante de las caminatas aleatorias es que son markovianas, esto es que son invariantes, la forma de la distribución de probabilidad del caminante es invariante respecto del punto de inicio, ¿ok? Cosa que vamos a ver, o de las características de inicio de la caminata, cosa que vamos a ver que no cumplen las caminatas cuánticas, y eso pues tiene sus buenas y sus no tan buenas consecuencias. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué queremos utilizar, o por qué estaremos interesados en cómputo cuántico, en hacer un primo hermano cuántico de las caminatas aleatorias? Pues porque las caminatas aleatorias en el mundo de la computación digital y de la investigación científica juegan un papel importante.
Por ejemplo, si queremos simular algunas propiedades de terremotos, podemos utilizar caminatas aleatorias. Si queremos simular el comportamiento de ataques a redes de sensores sobre Wi-Fi, podemos utilizar caminatas aleatorias. Si nos queremos volver famosísimos y ganar el Premio Nobel de Economía, podemos utilizar caminatas aleatorias, como lo hizo Eugene Fama. Y después, si me quiero volver rico, puedo hacer lo contrario de lo que puse en el paper y me vuelvo rico como le hizo Eugene Fama, ¿no? Sí, así fue. Pero el caso es que este paper, en serio, fue el que le dio el Premio Nobel de Economía a Eugene Fama. Describir el comportamiento de los precios de las acciones en el mercado a través de caminatas aleatorias. Los físicos presentes y los matemáticos también no me dejarán, seguramente conocen bien el modelo del movimiento browniano, que también es un modelo estocástico con base en caminatas aleatorias. Y en computación, en particular, hacemos uso de caminatas aleatorias para resolver problemas bien interesantes como el CASAT. En el CASAT, miren, este es un buen ejemplo del CASAT. Estas variables x1 hasta x6 son variables binarias, o 1 o 0. ¿Okay? El objetivo del problema CASAT es determinar para una expresión lógica si existe o no un conjunto de valores para las variables binarias asociadas, tal es que cuando yo sustituyo esos valores en la proposición, dicha proposición se hace igual a 1, o sea, que puedo satisfacer a la proposición. Por ejemplo, aquí tenemos una proposición P construida sobre la base de estas 6 variables binarias, y vean aquí, por ejemplo, entre estos dos paréntesis tengo 3 variables binarias, la negación de x1, la negación de x4 y la negación de x5, ¿ok? Y están ellas vinculadas a través de un OR, y estas cosas entre paréntesis que se llaman cláusulas. Yo tengo 27 cláusulas en esta proposición P, 4 por cada renglón, 6 renglones más 3 de acá, ¿ok? Entonces tengo 27 cláusulas, cada una de ellas tiene 3 variables binarias, y las cláusulas están vinculadas entre sí a través de operadores AND, ¿ok? Entonces yo necesito, para hacer a P igual a 1, yo necesito que todas y cada una de las cláusulas sean también iguales a 1, porque esa es la única forma en la que voy a lograr que el AND de 27 variables sea igual a 1. ¿Está ahí claro? Ok. Ahora, ¿cómo ven? ¿Creen que haya solución para esta P? ¿Creen que existe algún conjunto de valores para x1, 2, 3, 4, 5 y 6 que hagan que P sea igual a 1? Así que diga uno, ay, se le ve clarito, ¿no? Pues no se le ve clarito, ¿no? ¿Quién sabe? Uno diría, bueno, pues no hay muchas variables, pero tampoco hay muchas cláusulas, pues posiblemente sí, ¿no? La respuesta para esta proposición es que solamente hay un conjunto de valores, que son los que están ahí, que satisfacen a P. Cuando yo tengo una cantidad dada de variables, n variables, y la cantidad de cláusulas crece muchísimo, va a llegar el punto en el que ya no voy a poder encontrar ningún conjunto de valores que satisfaga a P. Es el equivalente, por ejemplo, no sé, de querer un auto que sea rapidísimo, del año, del color que me gusta, que me cueste 5,000 pesos y que me lo compre algún familiar porque no tengo 5,000 pesos. Todas esas restricciones, pues a ver quién las cumple, ¿no? Yo a veces digo de broma también en mis cursos, digo, pues es como cuando uno está en la adolescencia y ya sea que a uno le guste hombre, mujer o quimera, según lo que uno quiera, ¿no? Pero si no, pues yo quiero que mi pareja sea así, guapo, guapa, inteligente, millonario, que me trate muy bien, fiel, por supuesto, ¿no? Guapísimo. Buena suerte, ¿no? Digo, igual y si existe, ¿no? Pues está complicado encontrarlo, ¿no? Ahora, si uno se va al otro extremo y dice, con que respire, ¿no? Pues estamos en una proposición que tiene nada más una cláusula, ¿estamos de acuerdo? Pues ya con que esté presente y viva, con eso basta. ¿Dónde andas? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Sí. Pues no es mala idea, ¿verdad? Estaría bien. Sí, como la serie de The Big Bang Theory, cuando le encuentran novia a Sheldon, ¿se acuerdan? Que es decir, el match perfecto con Amy. Pero ahora, vean ustedes cómo el problema del CASAT, bueno, para empezar, este problema del CASAT es el primer problema NP de que se demostró que era NP completo en la historia de la computación. Es un problema súper importante, ¿ven? Porque tiene o sea, resolver el problema CASAT en tiempo razonable, diríamos los computólogos en tiempo polinomial, tendría consecuencias de veras importantísimas en prácticamente todas las áreas en las que hay una computadora presente.
Y además, quien lograse hacer esa demostración, lo de menos es que se va a ganar $1 millón, que sí se lo va a ganar. Va a poner su nombre en la historia de la humanidad. No sé si en la misma fila que Newton, Einstein y Turing, pero sí posiblemente en la fila que sigue, porque es un problema endiabladamente complicado y súper importante. Bueno, sucede que el mejor algoritmo desarrollado al momento para resolver el problema CASAT tiene esta complejidad, que es una complejidad exponencial, ligeramente menor que la complejidad exponencial del algoritmo de fuerza bruta correspondiente, pero hace uso de una caminata aleatoria. Por aquí anda, aquí está. Hace uso de una caminata aleatoria para modelar el número en las iteraciones que tiene este algoritmo, para modelar el número de cláusulas que no son satisfechas en cada iteración. Ven, entonces las caminatas aleatorias son una herramienta matemática importante para describir el comportamiento de algoritmos avanzados para resolver problemas de frontera en la ciencia computacional. Ahora, cuando en vez de tener una moneda, utilizo un sistema cuántico que vive en un espacio de Hilbert de 2 dimensiones, y en vez de un caminante utilizo un sistema cuántico que vive en un espacio de Hilbert que depende de la topología, ¿no? del grafo al que quiero correr, puede ser de tamaño n o puede ser al f0, en fin, dependiendo de sobre qué quiero correr la caminata, entonces tengo una caminata cuántica. ¿Ven? La definición, hay 2 tipos de caminatas cuánticas, igual que en el caso de las caminatas aleatorias, hay una discreta y una continua, y la diferencia consiste esencialmente en la forma en la que medimos el tiempo. Si vamos con el tiempo de esa es una caminata discreta, y si hacemos que t sea un elemento de r más o 0, es una caminata continua. ¿Okay? Las caminatas cuánticas discretas, su comportamiento fundamental se describe a través del uso de operadores unitarios, que es una de las formas de describir la dinámica de un sistema cuántico. ¿Okay? Cuando yo utilizo el modelo continuo, lo que hago es utilizar la ecuación de Schrödinger, como se la pueden imaginar, ¿okay? Y el diseño de la caminata tiene que ver con el diseño de este operador que llamamos técnicamente un hamiltoniano. Lo que importa aquí es que es posible construir los hermanos cuánticos de las caminatas cuánticas, y 3 cosas les quiero decir de estas. La primera de ellas es un resultado muy poco intuitivo, y es que las caminatas aleatorias son una herramienta importante para hacer algoritmos, pero no conforman en sí mismas un modelo universal de cómputo. ¿Ven? ¿Qué quiero decir con esto? Un modelo universal de cómputo es un modelo en el cual yo puedo correr cualquier algoritmo creado en un modelo equivalente. Por ejemplo, si yo creo un algoritmo para correr en una máquina de Turing, yo puedo estar completamente seguro de que puedo crear otro algoritmo que resuelve exactamente ese mismo problema, pero ahora utilizando circuitos, utilizado con puertas AND y NOT, por ejemplo. ¿Okay? Y también puedo utilizar un programa, un lenguaje de programación como Python, por ejemplo, C o C++, que son lenguajes universales corriendo sobre la arquitectura de von Neumann, que es un equivalente, es otro modelo universal de computación digital. Entonces, la universalidad es una palabra que técnicamente juega un papel fundamental en la construcción de modelos computacionales. ¿Okay? Las caminatas aleatorias no son un modelo universal de cómputo digital, pero sí son las caminatas cuánticas un modelo universal de computación cuántica. Es un resultado bien en contra de la intuición, lo publicó Andrew Childs en el 2008, y después la versión para caminatas cuánticas discretas Viv Kendon con su grupo en 2009. ¿Okay? Y eso ha dado pues mucho empuje al área, porque entonces resulta, fíjense ustedes, que si yo escribo un algoritmo sobre caminatas cuánticas, pues puedo pensar en transformarlo en un modelo, en el modelo de circuito o en cualquier otro modelo de computación cuántica. ¿Ven? ¿De qué depende entonces que yo escoja trabajar con caminatas cuánticas o con el modelo de circuito? Pues de la conveniencia y en muchos casos, como veremos en un momento, del tipo de problema que quiero resolver. ¿Ven? Bueno, ahora aquí les pongo toda la matemática de las caminatas cuánticas. Esto tomaría bastante tiempo revisarlo, pero lo que les quiero llevar ahorita es a unos grafos que les van a mostrar de manera lúdica, espero yo que les divierta, cómo se comporta una caminata aleatoria versus una caminata cuántica. Miren, el primero es este animalito. Bart con su papá, Bart tira una moneda y Homero se va a mover sobre la línea dependiendo de lo que obtengamos, ¿ok? Entonces pues ahí va el buen Homero, se mueve. ¿Cómo, perdón? Como el avioncito, pues sí, ándale, sí, exacto, ándale, sí, como el avioncito, exacto. Bueno, vean ahora, comienza Homero en 0 y se mueve ahorita, dependiendo del resultado que obtenga, se mueve a la derecha, a la izquierda,
Y así se va moviendo, ¿ok? Para cada tiempo de la caminata aleatoria, yo puedo saber en dónde está Homero, ¿ok? Y si no me importa dónde está Homero, sino solamente voy llevando el conteo, puedo construir la distribución de probabilidad binomial. Ahora, si en vez de tener una moneda tengo un sistema cuántico bidimensional, esto es, si tengo un Bart cuántico y un Homero cuántico, lo que va a pasar es que Homero va a entrar en un fenómeno que se conoce con el nombre de fenómeno de superposición, que básicamente lo que va a hacer es que Homero se va, deje que utilice esta palabra que no es precisa, pero sí, digamos, da una idea de lo que quiero decir, ¿ok? Se desdobla. Estrictamente hablando, diríamos, se difracta, ¿ok? Se encuentra componentes de Homero en dos partes distintas de la caminata, del grafo sobre el que está haciendo la caminata, ¿ok? Estrictamente hablando, lo que dicen las ecuaciones de la mecánica cuántica y particularmente de las caminatas cuánticas es que Homero, esa partícula que llamamos Homero, se encuentra en un estado descrito a través de la naturaleza vectorial de Homero, ¿ok? Que lo hace describirlo como una suma de componentes. Si Homero se encuentra o no en un punto o en otro, esa es una de las grandes discusiones de la física cuántica, y dejen que les dé un buen consejo. En el mundo de la computación cuántica, las discusiones sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica, no es que sea mala idea abordarlas, es fascinante. No hay congreso al que vaya uno en el que 5 minutos después de inaugurado el congreso no esté la gente hablando de las controversias. Es un tema fascinante, pero es un tema que no abona mucho a la construcción de algoritmos cuánticos. En el mundo de los algoritmos cuánticos, la posición, digamos, más productiva es simplemente tomar las características matemáticas de la mecánica cuántica y usarlas como recursos computacionales. Entonces, en el caso del buen Homero, lo que va a suceder es que después de haber tirado por primera vez la moneda, se va a encontrar en superposición en 2 puntos distintos. Y después va a estar en 3, ¿okay? Y así nos vamos. ¿Okay? El resultado de aplicar n veces tirar la moneda de Homero y que Homero se vaya desdoblando sobre la línea o sobre cualquier otro grafo, es producir gráficas de este estilo. ¿Ven? Esas gráficas, se produjeron utilizando exactamente los mismos operadores de movimiento para la moneda y para el caminante. La única diferencia que hay entre estos dos es la condición inicial de la moneda, que en el caso del grafo que se encuentra a la izquierda, que se encuentra a la izquierda, es el ket 0, que eso se traduce a un vector columna con entradas 1, 0, y en el otro caso es el ket 1, que se traduce a un vector columna con entradas 0, 1. Esa es la única diferencia que hay entre estos dos sistemas cuánticos. Y como pueden ver, las distribuciones de probabilidad que producimos son bien distintas. ¿Okay? Una sesgada a la derecha, y la otra sesgada a la izquierda. Ahora, las caminatas cuánticas pues claramente no son markovianas, ¿okay? No tendrían por qué serlo, o sea, no es a fuerzas, ¿no? Pero es importante conocer esas características porque entonces a través de ellas es que podemos decidir si las queremos utilizar para crear algoritmos. ¿Bien? Por ejemplo, una de las ramas de la investigación de mi grupo ha consistido en desarrollar caminatas cuánticas para estudiar redes de genotipos. ¿Qué son las redes de genotipos? Los pueden visualizar como grafos donde cada nodo es un individuo de cierta especie. Puede ser un ratón, las especies con las que trabajamos eran ratones, hongos y una planta, la cannabis, no recuerdo cuál era una planta. Entonces cada nodo es un individuo, es un ratón, ¿okay? Por ejemplo. Y el vínculo entre nodos es una mutación. Entonces las redes, los datos biológicos emanaron los hizo un grupo de investigación en Alemania, y lo que nosotros hicimos fue tomar esas redes, construir un grafo y correr caminatas cuánticas sobre ese grafo. ¿Okay? Primero lo hicimos con redes que eran más o menos pequeñas, como de 1500, 2000 nodos, y el resultado de esa investigación es este paper, ¿okay? Que publicamos en el Interface Journal de la Royal Society. Lo que buscamos en este paper fue mostrar que las caminatas cuánticas corriendo sobre redes de genotipos podrían tener alguna ventaja respecto del uso de caminatas aleatorias corriendo sobre este mismo tipo de redes de genotipos. Sucede que en la historia de la investigación sobre redes de genotipos, este mismo grupo de Alemania que recuperó los datos experimentales, también crearon las redes, crearon los grafos y sobre ellas corrieron caminatas aleatorias.
¿Con qué propósito? Por ejemplo, uno de los propósitos sería el siguiente. Si yo tengo una red de genotipos del ser humano, por ejemplo, sucede que existen muchas mutaciones que nosotros vivimos a lo largo de nuestra existencia que no tienen impacto alguno en nuestro cuerpo. No nos damos cuenta de que tuvimos mutaciones. Por ejemplo, quienes tenemos la fortuna, pero al mismo tiempo el problema de viajar mucho en avión, estamos más expuestos a la radiación solar que quien está a nivel tierra. ¿Bien? Entonces una pregunta interesante es, oye, si tú, no sé, piensen en el CEO de una compañía así grande, ¿no? Como Google, que se la pasa más en un avión que en tierra. Y saber, la radiación que recibes por estar tanto tiempo a 10 kilómetros, 15 kilómetros de altura, ¿tiene impacto en tu cuerpo, sí o no? ¿Te puede provocar cáncer de piel, por ejemplo? ¿No? ¿Te puede provocar cáncer de próstata? ¿Qué implicaciones podría tener esa exposición adicional a la radiación? Bueno, así como hay muchas mutaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida y no nos damos cuenta, porque no tienen efecto alguno en el cuerpo, o sea, técnicamente cambios en el genotipo, en los genes, no tienen impacto en el fenotipo del individuo o de la especie, ¿no? Del conjunto de individuos. También es cierto que existen algunos cambios en el genotipo que tienen cambios que provocan cambios muy importantes en el fenotipo, pueden provocar cáncer, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, una de las razones para estudiar el comportamiento de caminatas aleatorias sobre redes de genotipos era comenzando con un individuo, digamos, un individuo promedio, ¿no? Alguien que tiene características genéticas promedio de cierta especie. ¿En cuánto tiempo llegaríamos o cuántos brincos tendríamos que dar con un algoritmo para llegar a un área de la red de genotipos donde haya alta probabilidad de tener cáncer? Y después de hacer ese trabajo con caminatas aleatorias, lo que seguía era hacerlo con caminatas cuánticas. ¿Ven? Entonces eso fue el primer resultado. ¿Ya tenemos que parar? ¿Sí? Ok. ¿Nos regala unos minutitos más? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces fíjense, este es el primer, este paper básicamente lo que mostró era que digamos, los beneficios de usar caminatas cuánticas eran marginales, pero estaban ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que estas caminatas las corrimos sobre redes pequeñas, porque las caminatas cuánticas, cuando se construyen algoritmos cuánticos sobre caminatas cuánticas, enfrentamos un pequeño problemita, y es que no existen computadoras cuánticas para correr esos algoritmos. En el mundo no hay una sola computadora que de manera nativa corra caminatas cuánticas. Todas corren o el modelo de circuito o son quantum annealers, una de las dos. Entonces tendríamos que hacer una traducción, tenemos que convertir nuestros algoritmos basados en caminatas cuánticas al modelo de circuito. Problema que nadie sabe cómo resolver eficientemente. En mi grupo hemos trabajado con 4 estudiantes a la fecha en diferentes metodologías para transformar caminatas cuánticas a circuitos, y tenemos algunos resultados, pero no tenemos todavía una teoría general de transformación polinomial, como sí podemos tener, por ejemplo, en la transformación de algoritmos que se escriben sobre una máquina de Turing hacia el modelo de circuito, por ejemplo. ¿Ven? Ese es un paso pendiente en la investigación. Entonces el caso es que dijimos, bueno, a ver, primero con redes chiquitas, a ver cómo nos va, un buen resultado, sacamos este paper, y después lo que hicimos fue incrementar el tamaño de las redes. Ese incremento del tamaño de las redes nos llevó a tomar una decisión, si queremos traducir las caminatas cuánticas al modelo de circuito o si las simulábamos en plataformas de alto desempeño. Uno de los grandes problemas que tiene la traducción de caminatas cuánticas al modelo de circuito es que tenemos que utilizar muchas compuertas, que posiblemente ya se les mencionaron los colegas que estudiaron antes que yo, que son las compuertas CNOT. Las compuertas CNOT son unas compuertas maravillosas en computación cuántica, pero en que su implementación actual son muy ruidosas. Tienen un montón de ruido. Ahora eso se acabará en el paso del tiempo, ¿no? Unos cuantos años más a las computadoras cuánticas y ese programa nos vamos a quitar de encima. Pero esto lo tenemos que hacer ya, ¿no? Así es que la decisión que tomamos fue simular las caminatas cuánticas en plataformas de alto desempeño. Y como resultado de eso, escribimos este paper con un estudiante de la Universidad de Guanajuato, un matemático, que estuvo trabajando con nosotros en su tesis de licenciatura. También, IBM fue la compañía que nos dio acceso a la plataforma de HPC de la empresa allá en Estados Unidos, cosa por la que estamos muy agradecidos. Y produjimos, otros papers, pero este en particular que les voy a mencionar es el resultado más reciente del grupo, que consiste en, por una parte, en correr caminatas cuánticas sobre redes de genotipos, que son ya redes muy grandes, ¿no? De decenas de miles de nodos.
sobre la plataforma HPC. Y la segunda característica que tienen estas cabinetas cuánticas, salud, es que las mutaciones que tomamos en cuenta en este modelo no son exclusivamente, digamos, mutaciones estocásticas debidas a la interacción del ADN consigo mismo, sino son mutaciones que también son derivadas de la radiación, de la salinidad, de la temperatura, de las características externas del medio ambiente. Entonces, como se pueden imaginar, en este paper utilizamos modelos cuánticos abiertos, quantum field theory, en fin, ¿no? Pero lo importante de este paper fue que mostramos que el modelo que produjimos puede reproducir de manera fiel los resultados experimentales que son conocidos para redes de genotipo que tienen ese tipo de interacciones. Entonces, pues ahí vamos, lo que sigue es construir un modelo matemático. Suena así como al doctor Chunga lo que le voy a decir, porque queremos construir un modelo matemático, físico, computacional de los genotipos, de las mutaciones. Para allá vamos. Bueno, ya voy a acabar con mi plática, nada más voy a tocar dos temas rapidísimo, 5 minutos, ¿ok? Uno de ellos son reflexiones en el desarrollo de los mercados, de tecnología cuántica y de la fuerza de trabajo. En eso tenemos un montón de cosas por hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de herramientas para hacer algoritmos cuánticos, hoy tenemos circuitos, o la ecuación de Schrödinger, que es como querer hacer… A ver, ¿quiénes de ustedes son computólogos? ¿Quiénes se levantaron algún día diciendo, ay, hoy traigo unas ganas, pero así, duro? Pero, sí, pero fíjate, de programar un Excel, pero en lenguaje ensamblador. Dios nos libre, ¿no? O sea, habrá quien sí, ¿no? Pero yo no. Yo nunca me he levantado con ese ánimo. Escribir algoritmos cuánticos sofisticados con las herramientas que hoy tenemos es el equivalente de escribir Excel utilizando lenguaje ensamblador. Necesitamos nuevos lenguajes. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer en este proceso de crecimiento de la tecnología de la industria cuántica. ¿Okay? Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Estas ideas que tengo aquí, todas ellas las pueden consultar en este paper que está en la lista de los papers que les puse ahí en el repositorio. Este es un artículo que escribí a invitación del Vaticano. En 2023, el Vaticano, la Academia Pontificia de Ciencias, invitó a 50 científicos alrededor del planeta, yo uno de ellos, para celebrar los 100 años de la mecánica cuántica, porque sucede que algo que poca gente sabe es que el Vaticano jugó un papel fundamental en la construcción de la mecánica cuántica, en particular a través de la protección que le dio Erwin Schrödinger como miembro fundador de la Academia Pontificia de Ciencias. Entonces, bueno, para celebrar estos 100 años, la Academia convocó a 50 colegas, entre ellos yo, y presentamos varias ponencias. Las pueden encontrar, de hecho, en YouTube. Si buscan Venegas Andraka Vatican, ahí van a encontrar la plática que di. Y este paper es un conjunto de reflexiones que emanan de esa reunión. Bueno, ahora, estos papers que les pongo aquí son documentos que he escrito, con la gran mayoría de ellos he sido coautor, con el Foro Económico Mundial, en los que tratamos diversos aspectos de la tecnología cuántica. Por ejemplo, vean, este de aquí es un paper que publicamos en 2022 y que tiene que ver con el proceso de transición de las empresas, o sea, pueden ser empresas pequeñas, nacionales, globales, ¿no? Que tienen, bueno, sucede lo siguiente. Existen algoritmos desarrollados en el mundo cuántico, particularmente uno que se conoce con el nombre de algoritmo de Shor, por Peter Shor, el matemático estadounidense que lo inventó, que representan una vulnerabilidad importante para protocolos de criptografía de llave pública. Ahora, no es hoy, no es mañana. El tiempo estimado, la línea de tiempo que todavía tenemos que recorrer para que el algoritmo de Shor pueda representar un problema serio, un problema así serio de ciberseguridad para empresas globales o para gobiernos, es entre 7 y 10 años. ¿No? Pero sucede que para empresas muy grandes, por ejemplo, para Pemex, ¿no? O para empresas globales como, no sé, como Deloitte, por ejemplo, o Pfizer, el proceso de identificación de partes obsoletas de sus sistemas de ciberseguridad y la sustitución de estas partes obsoletas por otras, por ejemplo, en el caso específico de ataques del algoritmo de Shor, de las partes de criptografía de llave pública que habría que eliminar y poner protocolos post-cuánticos, o sea que son inmunes al ataque de computadoras cuánticas con el algoritmo de Shor, pues es un proceso que toma como entre 7 y 10 años. Es un proceso largo. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, piensen ustedes, si ustedes fueran el CISO de una compañía de ese estilo, dirán, ay, sí, esa parte, a ver, este código, sí, quítamelo y ponle este otro y ya se acabó la bronca.
No, pues no. O sea, hacer eso se requiere ser muy valiente o no tener idea de lo que uno está haciendo, ¿eh? Porque cambiar código puede representar el acabose de una compañía con una variable que esté mal puesta, ¿no? Entonces tienen que hacer pruebas y pruebas y más pruebas. Entonces todo eso toma tiempo, ¿okay? Bueno, en estos papers hablamos sobre esos temas, hay sobre ciberseguridad. Este de Quantum Economy Blueprint, la verdad, es uno de los papers que más me gustan de los que escribimos con el foro. Tiene que ver con el estudio de las características que debe de tener un país o una región para poder crear una iniciativa nacional en tecnología cuántica. México tiene muchas de las cosas que necesitamos, tenemos la masa crítica de científicos, tenemos problemas muy importantes que resolver, que sabemos que se pueden resolver con tecnología cuántica. Lo que nos falta, ¿qué creen que es? Este no es un país pobre. ¿Mandé? Esa es una, faltan manos, así es. Exacto. México nunca ha sido un país pobre. Nunca hemos sido pobres. Es un país donde la mano le es muy larga a muchos. Es un país con una distribución pésima de la riqueza. Fíjense, Alexander von Humboldt, hace más de casi 200 años, decía él, no, tiene más de 200 años que dijo esto, decía, México es uno de los países más bellos que he visto y también es uno de los países más desiguales que he visto. Lo que von Humboldt dijo en ese momento, hoy sigue aplicando. Ya no es tan bello porque ya nos sacamos una buena parte de la naturaleza, pero sigue siendo muy bonito. Pero sigue siendo un país muy desigual. ¿Ven? Entonces, ¿qué necesitamos? No es dinero, lo que necesitamos es trabajar en equipo, que eso sí nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando se trata de trabajar en equipo sin ideologías de por medio. ¿Ven? Entonces, esa parte, cuando la logremos superar, vamos a convertirnos en una potencia tecnológica. Mientras no lo hagamos, va a ser complicado, ¿okay? Pero en el caso de las iniciativas nacionales, lo que se requiere es diálogo entre universidades, centros de investigación, gobierno e iniciativa privada. Bueno, hay varios papers más, pero les recomiendo, bueno, si les interesa el tema, que los lean. Este tiene que ver con lograr la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU utilizando tecnología cuántica. Y aquí hay uno que, si ustedes están pensando, dicen, no, yo tengo, como que ando ganón, así tengo ganas de, cuando termine la carrera, entrar en la industria, ser CISO, ¿por qué no? Se gana muy bien. O director de división de computación de una empresa grandota, y yo quisiera saber cómo utilizar tecnología cuántica en la empresa para la que voy a trabajar, ¿okay? O yo como consultor quiero tener una compañía que le diga a las otras empresas cómo puedo utilizar tecnología cuántica. Este paper les va a ayudar, ¿okay? Porque lo escribimos específicamente para líderes en tecnologías de la información y comunicaciones. Bueno, esa es una cosa. La otra que les quiero decir rápidamente es el ecosistema mexicano de tecnología cuántica. Hay mucha gente en este grupo. Esta es una selección únicamente de la gente que trabaja en diversos aspectos de la tecnología cuántica. De aquí, de Simvestab, está Karina Jiménez, de Simvestab Querétaro, que tiene un laboratorio fantástico de tecnologías cuánticas para criptografía. Por aquí andaba Óscar Ortiz, de Simvestab, Gojo Son, del SIC, de aquí del Politécnico. En aquí hay una banda, ¿no? de gente muy reconocida, con mucho trabajo interesante. Y muchos de los trabajos que han hecho estos colegas, incluyendo también uno mío, se encuentran en este documento, que también van a encontrar en el repositorio que les dije y en la liga esta, ¿okay? Que es un documento que escribimos en 2023. En ese entonces el presidente de la División de Información Cuántica, el del Brazote, División de Información Cuántica, la DICU, de la Sociedad Mexicana de Física. El presidente era Eduardo Gómez, el físico investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y bajo su liderazgo escribimos este documento que tiene, son como 15 iniciativas de tecnología cuántica hechas por diversos grupos de investigación en el país. Bueno, este es mi grupo, que bueno, hacemos varias cosas, ya les platiqué bastante de esto, no tiene caso que les mencione mucho más. Nada más quisiera decirles que una de las especialidades de nuestro grupo es la transferencia de conocimiento a la industria. Yo voy cada año a Estados Unidos a dar pláticas a compañías grandes a través de una organización que se llama la SPI, que seguramente la conocen. Y también hicimos la primera transferencia formal de conocimiento en tecnología cuántica a AstraZeneca, al centro de investigación que tienen en Guadalajara, durante 2 años y medio. Bueno, aquí hay varios resultados del grupo, ¿okay? Y quisiera yo, para terminar, bueno, si les interesa saber sobre computación cuántica y usan Facebook, o sea, si ya son veteranos como yo, porque los jóvenes no usan Facebook,
Prometo que ya voy a abrirlo en Instagram, pero por lo pronto en Facebook está ¿no? Donde hablamos de tecnología cuántica. Aquí hay un curso de computación cuántica que tengo disponible en mi canal de YouTube. Ya lo vamos a mejorar, tiene ya varios años 2017. Pues si quieren aprender los básicos, ahí está, totalmente gratis. Y si tienen papers sobre computación cuántica, envíenlos a la revista, por amor de Dios. Yo soy editor de esta revista, de Quantum Information Processing. Tenemos ahorita un call específico para ingeniería de software cuántico. Y quisiera terminar con una reflexión rapidísima. Son dos. Una, esta fue la primera computadora que yo programé. Una Timex Sinclair, yo tenía 9 años. La única forma de comprar esta computadora fue la forma en la que la adquirí. Fui a Tepito y la compré. Porque en ese entonces no había mercado para comprar computadoras, ¿no? Yo tenía 9 años, fui con un compañero, así trabajamos durante un verano boleando zapatos y trabajando de cerillos en una tienda y juntamos la lana. Lo que está al lado, bueno, y esta máquina tenía super 920 bytes de RAM, que con este expansor sumábamos 2 kilobytes en total, ¿no? Y aquí programé un Pac-Man, por increíble que parezca, programé un Pac-Man. Este es el procesador cuántico, es el QPU, el Quantum Processing Unit, de las computadoras cuánticas de D-Wave, que fueron las primeras computadoras cuánticas a las que yo tuve acceso. Entre estos dos hay como poquito menos de 30 años. Esto es, en menos de la mitad del periodo de vida de un ser humano en México, de un hombre en México, tuve acceso a dos tecnologías fundacionales. Para los estudiantes presentes, ¿cómo creen que va a ser el escenario tecnológico para ustedes? Pues así, pero con esteroides. ¿Ven? Les va a tocar 3, 4 revoluciones. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerse vigente en el mercado? Acuérdense, como decía el buen Arnold Schwarzenegger, go back to the basics, baby. Y ustedes saben bien eso, matemáticas, física y ciencia de la computación. Porque esa es la base de todo lo que hacemos en tecnología. Bueno, esa es una. Y la otra es, ¿por qué creamos específicamente esta tecnología cuántica en México? Para ser un país en el que quepamos todos. ¿Bien? Donde haya buenos empleos, donde no haya la necesidad. Fíjense, hay uno de los dichos más dolorosos que yo he escuchado en mi vida, fue en el norte de la República, unos chavos que estaban dedicados pues, al crimen organizado, y dijeron, perdón por la expresión, pero eso fue lo que dijeron, son mejor 3 años de rey que toda una vida de buey. ¿No? Diciendo, en 3 años sí me van a matar, pero usted sabe, me lo voy a pasar bomba, ¿no? Porque voy a tener lo que mis padres nunca tuvieron. Cada quien escoge, ¿ven? Pero una de las misiones fundamentales de la universidad, o sea, del concepto de la universidad, y de quienes hemos tenido el privilegio de sentarnos y de asistir a las clases en las aulas universitarias, es transformar la realidad. Y una forma es a través de la generación de empleos, de la generación de empresas, startups, de darle razones a los jóvenes para dedicar 20 años de su vida a estudiar, como muchos de ustedes lo están haciendo. ¿Bien? Darles una razón para decir, no, los 3 años de rey, mejor no. Mejor trabajo, mejor estudio, y puede estar muchos años, pues a lo mejor no de rey, pero sí de príncipe, con mi familia, poniendo el pan sobre la mesa de manera honesta. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Agradecemos al doctor Salvador Elías Venegas Andraca por su conferencia. Abrimos ahora la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos al público a formular sus preguntas. 2 preguntas, por favor. Hola doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su plática. Siempre me da gusto escuchar cómo las personas que están súper avanzadas respecto de mí tienen como esta visión muy buena todavía de las cosas que se pueden hacer. Y pues bueno, gracias. Mi pregunta va enfocada a tratar de pedir guía en el sentido de saber hacia dónde irme, o sea, qué estudiar. Soy estudiante de IA, me gusta el cómputo cuántico, pero me gustaría saber cuál es su visión de qué empresa hoy en día de cómputo cuántico o de cuántica en general cree que sea como el NVIDIA de los 90s, en el sentido de que NVIDIA ganó la carrera de los GPUs. Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, hay varios candidatos. Uno de ellos se llama Quantinum, otra es Xanadu, otra más se llama Rigetti. Compañías, digamos que promisorias, ¿no? Que
por el desarrollo que han tenido al momento y por el impacto que están teniendo en la comunidad y en el mercado, uno esperaría que crecieran muchísimo, son por ejemplo estas tres. Además hay compañías consolidadas como IBM, Microsoft de hecho acaba de anunciar la liberación de una de sus tecnologías de qubits de Majorana. Pues yo diría que además de eso, o sea, además de las posibilidades de empleo en compañías, una cosa muy importante para cada uno de nosotros, y es una respuesta personal, ¿no? O sea, no hay una respuesta buena o mala para la pregunta que voy a formular, es ¿cómo quiero desarrollarme? ¿Ves? Porque existen, por ejemplo, paradigmas de desarrollo que necesitan de organizaciones más grandes de las compañías que uno podría crear para poder crecer. Por ejemplo, alguien que quiera ser funcionario a nivel de Secretaría de Estado o Presidente de la República, pues no puedes fundar tu propio país, ¿no? Entonces tienes que formar parte de algo que es más grande que uno y aceptar lo bueno y lo malo que hay ahí. Para el caso de empresas, por ejemplo, uno puede buscar trabajar para IBM, que a mí una cosa que llama mucho la atención es que de toda la gente que he conocido que ha trabajado en IBM, por ejemplo, entre ellos Bob Sutter, que fue el vicepresidente de Quantum, salió de la empresa y ahora tiene una consultoría muy importante en computación cuántica. Yo nunca he escuchado a un ex IBM hablar mal de la empresa. Todos hablan de maravillas de la compañía. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque no forzosamente pasa en otras empresas, ¿no? Entonces, pues parecía ser que es un lugar pues interesante para trabajar, ¿no? En diferentes ámbitos, ventas, desarrollo tecnológico, investigación. El punto que quiero señalar es el camino a seguir por cada uno de nosotros está muy en función de las aspiraciones que tenemos. Yo, por ejemplo, deseaba hacer dos cosas después del doctorado. Trabajar en México, porque quería yo servir al país, y quería ser académico. ¿Por qué? Porque a mí enseñar me encanta, pero de veras me encanta. Calificar no tanto. Sinceramente, pero dar clases me fascina. Entonces, ahora, ¿qué camino específico seguí? Pues el que encontré en el TEC. ¿Ves? Podría haber sido en el Poli, podría ser en la UNAM, pero el camino que yo encontré en ese momento fue en el TEC y es un camino porque estoy muy agradecido. Entonces, en tu caso, pregúntate hacia dónde quieres ir y cómo. Porque a lo mejor, no sé, no tengo el gusto de conocerte bien, pero a lo mejor a ti no te gusta recibir órdenes. Y eso sí lo vas a encontrar en una compañía grande. ¿Ves? Si lo que te gusta más bien es tomar las decisiones de hacia dónde quieres caminar y te gusta tener control de tu tiempo, posiblemente el emprendedurismo sea el camino adecuado. Y en eso hay mucho campo, en desarrollo de algoritmos, desarrollo de nicho, hay mucho que hacer en computación cuántica y en combinación con IA, no se diga, hay de veras campo pero vasto para entrar. Entonces, esa decisión de hacia dónde quieres caminar con base en lo que te gusta y en tu forma de ser, estás en la edad adecuada para responder. Ya cuando uno quiere responder eso a los 40, 50 años ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese camino ya llegaron los hijos, antes se casó uno, y no es que sea bueno o malo. Para mí, ser padre es lo mejor que me ha pasado en la vida. 1000 veces más importante que ser doctor y que hacer ciencia. Pero lo señalo porque cuando uno se vuelve papá, tus obligaciones son más importantes que tus deseos. ¿Lo ves? Un buen padre pone a sus hijos antes que sus deseos. Y cuando no tienes hijos, pues no, es anda uno de chino libre. Entonces, las decisiones así importantes en la carrera, es a tu edad en las que hay que tomarlas. Pero si quieres tener más información de compañías, dime con tu... otra compañía que se me está olvidando, Sandbox IQ, que ellos trabajan específicamente en computación cuántica, sensores e inteligencia artificial. Sandbox, espacio IQ. Es una compañía que vale mucho la pena. Su dueño, Jack Hidary, es un ex Google que es un tipazazazo. Gracias por la pregunta. Hola doctor, muchas gracias por la plática. Gracias. Si me permite, tengo dos preguntas. La primera es en cuestión del mercado laboral aquí en México, de computación cuántica. Tengo entendido que, por ejemplo, BVA tiene un grupo, ¿no?, de investigación de criptografía, algunos otros bancos y pues ahora sí que compañías muy contadas, ¿no?, en este sentido. Dentro de esto, por supuesto, pues lo normal pues es pedir doctorado, postdoctorado, todo esto.
en su experiencia, ¿qué es lo que usted considera como tal, como estudiantes, volvernos competitivos en el mercado laboral, pues ahora sí que en México? Y pues eso, o sea, ¿qué oportunidades laborales hay reales, o sea, de hacer computación cuántica? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo comenzaría por decir lo que, en mi visión, el mercado espera en quienes son, digamos, buenos candidatos para ser contratados. Y lo mínimo que espera es alguien con una muy buena maestría. Ahora, mi recomendación, claro, aquí pues voy a predicar entre conversos, ¿no? Que a todos nos gusta la educación. Yo te recomiendo plenamente, pero así de veras, haz un doctorado. Y haz un doctorado fuera del país, en alguna de las 10 mejores universidades del planeta. Eso fue lo que yo hice. ¿Ves? ¿Y por qué lo hice así? Pues por varias razones. La primera de ellas es porque el ambiente que uno encuentra en ese tipo de universidades es algo que no tiene equivalente alguno en ninguna otra parte del planeta. Te voy a poner un ejemplo de mis grandes amigos del doctorado. Nikola Paunkovic es un gran científico. A los 16 años publicó su primer paper. Yo a los 16 años estaba viendo qué novia conseguía. Y estaba publicando papers en el Physical Review ahí. Entonces, cuando uno conoce gente de ese estilo, dices, a ver, yo estoy aquí, usted está aquí, ¿no? Y yo quiero estar ahí, no porque quiera competir con él, es porque quiero saber cómo se ve el mundo desde ahí. ¿Ves? Entonces, ese tipo de personas, genios en verdad, te los vas a encontrar. De hecho, es una de las paradojas de universidades como Oxford, Cambridge, Harvard. Uno llega ahí siendo el mejor de su generación, pero todos los que están ahí son los mejores de su generación. Entonces termina uno siendo promedio, cosa que duele. Entonces luchas por dejar de ser el promedio. Entonces la experiencia que tiene uno en el doctorado en una universidad de ese estilo es formidable. La segunda razón es que te va a preceder la reputación de esas universidades. A nadie le tengo que explicar qué es Oxford. Sale hasta en las películas de James Bond. Aunque no es cierto que Bond haya estudiado en Oxford, no es así en las novelas originales. Pero eso, o sea, hasta en las películas sale eso. Y en consecuencia, la suma de esa reputación que precede a la persona por las universidades con las capacidades que uno desarrolla, te puede dar muchas oportunidades de crecimiento laboral. ¿Ven? Y la tercera es que estudiar un doctorado es una cosa preciosa. O sea, en verdad es una experiencia fascinante. Una experiencia en la que, digamos, uno aplica la socrática, terminas conociéndote mucho a ti mismo. Y es un viaje del que no hay regreso, pero nadie quiere regresar de él. Pues, o sea, es precioso lo que uno encuentra. Bueno, ahora, en términos laborales, ya que te digo una cosa, el mundo es muy grande. Y la primera responsabilidad que tiene una persona es ser feliz. Es lo que yo pienso. ¿Okay? Si eres feliz en México, en Estados Unidos, en China, en Canadá o en Francia, será donde te toque o donde quieras. Pero no tienes que estar en México a fuerzas. Y eso sí es importante subrayarlo. Porque, por ejemplo, específicamente la gente que desea hacer física experimental en cómputo cuántico, se tiene que ir. Porque en México no vamos a hacer computadoras cuánticas en el futuro cercano. Por un montón de razones. ¿Okay? Entonces, sí, saber, mi corazón está en la construcción de sistemas superconductores o en el uso de átomos neutros para hacer computadoras cuánticas. Aquí no lo vas a hacer. Eso no significa que el país sea bueno, malo, atrasado, no, significa que aquí no. Es como si quisieras estudiar, no sé, francés medieval en Stanford. Pues es una mala idea. Si quieres estudiar francés medieval, perdón, dije inglés, ¿verdad? Si quieres estudiar francés medieval en Stanford, esa es una pésima idea. Vete a la Sorbonne, ¿lo ves? Entonces, vete al lugar donde realmente puedas encontrar lo mejor de esa área. Y una vez que hayas terminado ese camino, el camino de la formación en maestría y doctorado, habrán pasado ya varios años, mínimo 6. Y el mercado laboral mexicano va a ser seguramente distinto de lo que es hoy. Yo lo que veo en oportunidades de trabajo en México en materia de computación cuántica están más en el lado del emprendedurismo, ¿no? Y de la consultoría que de la vinculación a empresas. Cierto es que BBVA tiene un grupo de investigación, de hecho el grupo más grande de BBVA está en el País Vasco, y trabajan en algoritmos cuánticos para finanzas. En México
posiblemente de los trabajos de Sinvestab en Querétaro emane alguna startup, pero yo pienso que la oportunidad más grande que hay para mexicanos trabajando en tecnología cuántica, que no están pensando en la academia como fuente principal de trabajo, es el emprendedurismo. Y ese emprendedurismo puede tener cosas bien interesantes, ¿ves? Porque si lo piensas bien, o sea, si piensas bien en cómo hacer la empresa, la puedes montar en México y en Estados Unidos o en Canadá. ¿Okay? No requieres tener mucho dinero para eso. No tienes que tener colmillo, ¿no? Encontrar a alguien allá, por ejemplo, para ser tu socio. Y el poner la empresa en Estados Unidos te va a dar mucho campo. ¿Por qué? Porque vas a poderle vender a las compañías gringas sin tener los grandes problemas, ¿no?, de ser un proveedor extranjero. Y en Estados Unidos o en Canadá o en otros países, depende de la estrategia que escojas, vas a tener mucha oportunidad de vender lo que hagas. Ahora, de todas las áreas del cómputo cuántico, ¿cuál es la que creo que daría, digamos que tendría el mejor costo-beneficio para un mexicano estudioso? El desarrollo de software, algoritmos cuánticos. ¿Por qué? Porque los algoritmos cuánticos básicamente es el uso de esto, y para esto nosotros nos pintamos solitos, somos muy buenos pensando. Al mismo tiempo, los insumos que requieres para hacer algoritmos cuánticos pues son libros, papeles, plataformas. Digo, tiene su precio, pero no son precios exorbitantes, a diferencia, por ejemplo, de construir un sistema de QKD, que pues eso sí, mínimo te avientas unos $2 millones en la compra de los equipos nada más, ¿ves? Entonces, software es una buena idea, particularmente en áreas, por ejemplo, desarrollo de algoritmos para optimización en la industria automotriz. Ahora, en agosto, voy a dar una plática a General Motors, tienen una semana de la innovación, y me invitaron a dar una plática sobre computación cuántica. Entonces, la gente de General Motors en México está pensando en usar computadoras cuánticas. ¿Para qué? Para diversos procesos de optimización que no van a compartir con nadie, excepto con gente que trabaja en la empresa. Pero pues, si tú llegas en ese momento con las credenciales, la empresa dice, mira, pues estamos pensando en fundar un grupo, no te lo van a decir, pero sí te van a invitar. ¿Ves? Entonces, así, resumen es, haz un doctorado, aprovecha esa oportunidad de la juventud y la capacidad, vívelo intensamente, y si deseas regresar a México, el área que yo veo así clarísima de desarrollo es algoritmos cuánticos. Sí, muchas gracias. Si me permite, la última rapidísimo es, justo estoy acabando la maestría y estoy haciendo la tesis en Random Quantum Walks. Y pues ahora sí como que interesado, ¿no? O sea, con esto de su grupo y todo esto, de casualidad tendrá como grupos de mentoría, algo así. Por supuesto, esto tengo entendido, pues ningún incentivo económico, pero sí, pues por el gusto de aprender, ¿no? Y estar y preguntar, pues. La respuesta es sí, con todo gusto. Envíame un correo, es svenegas@tech.mx y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Salvador Elías Venegas Andraca por compartir con nosotros su experiencia y perspectiva sobre el desarrollo científico, tecnológico e industrial de la computación cuántica. Damos paso a la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemática, otorga el presente reconocimiento al doctor Salvador Elías Venegas Andraca por la presentación de la conferencia plenaria Computación cuántica de la investigación científica al mercado de alta tecnología, como parte de la jornada de investigación y divulgación en información y cómputo cuántico, Ciudad de México, 5 de junio del 2026. La técnica al servicio de la patria.